Que el Señor lo bendiga. Le saluda a su hermano Edwin Calderón Valverde. Bienvenido a Estudio Bíblico, hoy con el capítulo 21 de este interesante evangelio. Dice la palabra de Dios en el versículo 33, donde Jesús nos comienza a dar otra parábola para relacionar el reino de Dios con Israel. Recordarles que en la parte superior tenemos el original griego, con el cual podemos ayudarnos para entender mejor el texto de la palabra de Dios, y en las partes inferiores tenemos las versiones de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, es decir, la Biblia Jerusalén 1976, la Reina Valera 1995, y en la parte central el aporte de su servidor, una traducción literal, lo más literalmente posible del original griego, y un icono que nos ayuda a entender mejor la palabra. Dice así la palabra de Dios: oíd otra parábola, dice Jesús. Era un hombre señor de la casa, el famoso Ico Despotis, el señor de la casa, el cual plantó una viña. Era común representar al pueblo de Israel con imagen de una viña, lo podemos ver en Isaías 5:1-7, Jesús la elabora un poquitito nada más, pero dice, plantó una viña. Esta viña va a representar o representa comúnmente al pueblo de Dios. Dice que la acercó alrededor, cavó en ella un lagar. Un lagar es un depósito, con frecuencia era excavado en la roca donde se exprimían las uvas. Edificó una torre, como la que vemos ahí, y la arrendó a unos agricultores y se fue. Era común alquilar estas tierras para luego venir y percibir una ganancia. Pero veamos la relación de esta viña con el reino de Dios que nos da Jesucristo en este momento. Versículo 34 dice: mas cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los agricultores para que tomaran sus frutos. ¿Sí? Vamos a ver qué ha producido la viña y envía agricultores. Estos agricultores, para irlo comprendiendo, representa a los siervos de Dios. La viña, las personas que deben volverse a Dios, que deben convertirse a Dios, digamos así, es el fruto que Dios espera del ser humano. Dice que envió siervos a esos agricultores. Esos siervos son los profetas, dijimos, y esos agricultores que están ahí representan al pueblo de Israel. Ahora sí nos vamos entendiendo. Ellos fueron en primera instancia, digámoslo así, recibieron la responsabilidad de cuidar la viña. Sin embargo, el amo envía siervos, que son los profetas, que son los apóstoles, que son los evangelistas en nuestros tiempos, para recoger frutos. Y veamos entonces el desenlace de la situación. 35. Tomando los agricultores a los siervos de él, a uno apalearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Es lo que el pueblo de Israel, es que ese es el mensaje que Jesús nos está dando. El pueblo de Israel, que son los agricultores, tomaban a los profetas, tomaban a los enviados de Dios, los mataban, los perseguían, etc. Esto es lo que Jesús está tratando de, irónicamente, de decir acerca del pueblo de Israel. En el versículo 36 dice que envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Es el Dios Padre que está enviando constantemente al pueblo de Israel, a los agricultores, para recoger el fruto. Es decir, recordemos que el fruto en este caso es un pueblo santo, un pueblo convertido, un pueblo que ame a Dios sobre todas las cosas, que en el Antiguo Testamento era que viviera la ley, pero en el Nuevo Testamento es creer en Jesucristo, es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la conclusión de toda la Biblia. La gente a veces toma partes de la Biblia y no ve el todo. Y la Biblia es como un trabajo
que tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. A veces en el desarrollo pues vienen situaciones en la Biblia que uno dice, uy, Dios mío, este es el Dios de los cristianos. Sí, el Dios de los cristianos, Jesús nos presenta la conclusión. Y esa conclusión es la que nosotros asumimos como palabra de Dios. Todo lo demás es palabra de Dios, claro que sí, es parte de un proceso. Es un todo que al finalizar lo que hay que tomar en cuenta, la revelación que nos da Jesús, es la enseñanza que nosotros percibimos de eso y lo encontramos en los evangelios. Bueno, vamos al versículo 37. Más de último les envió a su Hijo diciendo, causará vergüenza por mí. Al finalizar, el Padre Eterno envía a su propio Hijo. Este Hijo es Jesucristo, que viene a morir por nosotros. Dice que al final envía a esos labradores, es decir, a esos agricultores, les envía a Jesucristo. Dice, más los agricultores, que representa al pueblo de Israel, viendo al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y tendremos su herencia. Es lo que sucedió con la venida de Cristo. Jesús vino al mundo y no fue recibido por el pueblo de Israel. Al contrario, fue asesinado, fue crucificado, pero de esa manera Él murió por nuestros pecados. Pero es lo que Jesús está dando a entender en esta parábola. Es decir, el pueblo de Israel está fracasando. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña. Recordemos que Jesús fue asesinado fuera de Jerusalén. Lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y Jesús fue asesinado, como dice la parábola. Pues cuando venga el Señor de la viña, dice Jesús, ¿qué hará a aquellos agricultores? ¿Qué creen ustedes que le hará a esos agricultores? Cuando Cristo venga, cuando el Padre Celestial, cuando venga el fin del mundo, dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos agricultores? En el versículo 41 dice, le dicen, a los malos malamente perderá. Perder es una expresión como morir. Está perdido, está muerto. Y se perdió, se echó a perder. Es decir, a los malamente perderá, los echará a perder. Y a la viña arrendará a otros agricultores. Es la ilustración de lo que Dios hizo a través del Evangelio. El reino de Dios no es que fue quitado exactamente del pueblo de Israel, sino que fue abierto a todo el planeta. Y entonces tenemos que el Evangelio en este momento no está, digámoslo así, totalmente bajo posesión del pueblo israelita, sino bajo todas las naciones. En este momento la viña fue arrendada a otros agricultores. Hay líderes cristianos que no son necesariamente judíos. Esto es lo que Jesús está diciendo. Les voy a quitar a ustedes, al pueblo de Israel, el derecho digámoslo así, a administrar la viña y se la voy a dar a otros. Dice, y la viña arrendará a otros agricultores que le den el fruto. Es decir, que hagan lo que Dios quiere con nosotros. Que lleve la gente a una conversión auténtica. 42 les dice Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que rechazaron los edificadores, esa piedra es Jesucristo, ¿verdad? La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza de la esquina. En la cabeza de la esquina, la piedra angular, si esta piedra se quitaba, se venía abajo todo el edificio. ¿Sí? Esta piedra que fue rechazada ha venido a ser cabeza de la esquina, es decir, ha venido a ser la más importante. Es Cristo, que al ser rechazado, primero fue rechazado por los judíos, pero luego llega a ser la manifestación de Jesús, es la más importante que ha recibido el ser humano, porque es la salvación del ser humano. Dice, el Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos, dice la palabra de Dios en el versículo 42. Esto está en el Salmo 118, versículo 22-23, Jesús lo toma de ahí. Vámonos al versículo 43. Por eso os digo que tomará de vosotros el reino de Dios y será dado a la nación que haga sus frutos. Se le va a quitar el pueblo de Dios, en este momento es el cristianismo. Supuestamente, históricamente, es lo que ha ocurrido y es lo que trata de explicar aquí la palabra de Dios. Ya no es el pueblo de Israel el que tiene, digamos así, la responsabilidad de la viña, del evangelio en este caso. Dice, y el que caiga sobre esta piedra será estrellado,
y sobre quien ella caiga será aplastado. Es decir, es el reino de Dios, esto donde nosotros estamos. Quien se meta con nosotros se mete contra Dios, digámoslo así, de una forma sencilla. El que se mete contra un hijo de Dios se está metiendo contra Dios. Y hay palabras, hay textos de eso, que el tiempo no nos lo permite en este momento mencionarlo. Este verso aparece en manuscritos del siglo IV, pero es omitido en muchos otros. Eso para tomarlo en cuenta. En el versículo 45 vemos lo siguiente. Oyendo los sumos sacerdotes y los fariseos las parábolas de él, conocieron que acerca de ellos habla. Ellos entendieron que estaban hablando acerca de ellos, y buscando agarrarlo temían a las multitudes, pues lo tenían por profeta. Entonces ya ellos tenían la intención de tomar a Jesús, de apresarlo y de encarcelarlo y matarlo, por supuesto, que ahí comienza todo. Recordemos que ya aquí va a comenzar la parte final de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de este programa. Que el Señor los bendiga ricamente. Los espero en un próximo programa.